Buenos días con todos los participantes de esta conferencia. Mi nombre es Alison Asto y seré la moderadora de esta conferencia virtual titulada Implicancia del procedimiento acelerado de refinanciación concursal, que ha sido organizado por PZM Abogados. Como expositoras del día de hoy tenemos a la doctora Anita Martín Maurici y la doctora Daniela Paz Cueva, ambas abogadas del área corporativa de PZM Abogados. Para iniciar, procederemos a dar el pase a la doctora Anita Martín y así puede iniciar con su exposición. Bien, buenos días a todos los presentes. Bien, como ya lo mencionó Alison en la introducción, vamos a hablar sobre el procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal. El 11 de mayo se publicó, mediante el decreto legislativo 1511, la creación del PARC. Y el 7 de junio, mediante el decreto supremo 102-2020 PCM, se aprobó el reglamento. Ya con esas dos normativas, más los formatos que Indecopi ha brindado en su misma web, ya podemos dar por iniciado, digamos, la solicitud del PAC. El único tema que aún no se encuentra registrado o aún no se conoce es el tema del valor de la tasa que se va a tener que cancelar por los trámites administrativos. Pero imagino que ya se estará comunicando en los siguientes días. La creación del PARC se dio básicamente para proteger a las empresas y reprogramar sus obligaciones impagas, y con ello asegurar la continuidad de la cadena de pagos. Pues ahora sabemos que a muchas de las empresas están viviendo un periodo complicado a nivel de acreedor-deudor. Esto se inició, tiene vigencia desde el 8 de junio del 2020, que fue el día siguiente de la publicación del reglamento, hasta el 31 de diciembre del presente año, con cargo a que la administración, o sea, Indecopi, lo pueda extender. Un tema importante es que solamente se puede solicitar o acogerse una sola vez. En el tema de quién puede acogerse al PARC, en realidad la norma establece que puede ser las micros, pequeñas, medianas o gran empresas, así también como las asociaciones que se encuentran domiciliadas en el Perú. Lo que sí excluye de manera tajante son a las personas naturales, las sociedades conyugales o sucesiones indivisas, realicen o no actividad empresarial, así también como las entidades de Estado de Derecho, ¿no? Y AFPs. Bien, un tema bastante importante y en general que ha evolucionado en los últimos meses es la presentación de la documentación a través de los medios digitales. Es por eso que este nuevo procedimiento que ha implementado Indecopi tiene la característica de que toda la información va a ser presentada de manera virtual. Es decir, que toda esta documentación va a ser presentada digitalizada por el medio de la mesa de partes que se ha incorporado. Como pueden ver ahí en las imágenes, aquí les van a permitir adjuntar toda la documentación. Es decir, desde la solicitud, subsanaciones, apelaciones, así como toda la información que Indecopi requiera para la calificación del PARC. Un tema bastante importante en el procedimiento administrativo electrónico, que ya que como no va a haber ninguna documentación física, es importante consignar el correo electrónico, pues ahí se realizarán las futuras notificaciones. Y también un número de teléfono, pues para cualquier tipo de comunicación, ya que como les menciono, no va a haber ningún tipo de documentación física ni ninguna notificación física. Hay ciertas características que al PARC lo hace especial o distinto del procedimiento concursal ordinario. Para empezar, es que el PARC solamente puede ser a pedido del deudor, caso contrario que sucede en el procedimiento concursal ordinario, pues puede solicitarlo tanto el deudor como el acreedor. El otro es, como les mencionaba, solamente puede ser presentado una sola vez, es decir, se apruebe o no el refinanciamiento, el plan de refinanciamiento empresarial, no se puede volver a presentar otro. Caso contrario también sucede en el proceso concursal ordinario.
Este es 100% virtual, es decir, no va a haber ninguna documentación de manera física. Una característica también bastante peculiar es que el deudor en todo momento va a mantener la administración. Es decir, que bajo este escenario no habría una liquidación, solamente un refinanciamiento de la deuda. Otra característica que también contribuye a esto es que va a haber mucho menos documentación al momento de presentarlo, pues tiene carácter, o mucha de la información que se va a presentar tiene carácter de declaración jurada. Esto quiere decir que simplemente se va a consignar la información que la empresa considere y se va a creer, digamos, en la veracidad de la información que se presente. Y creo que el punto más importante es la celeridad que tiene este procedimiento. Pues el PARC va a acortar muchos de los plazos y lo va a hacer en un tiempo bastante corto. Es decir, si normalmente solamente el tema hasta la publicación en el proceso concursal ordinario duraba de 4 a 5 meses y podría haberse dilatado un poco más, este proceso en el mejor escenario terminaría en 2 meses y 5 días. Y si hubiese algún tipo de contratiempo o de sobresaltos, en 3 meses y 15 días. Es decir, es un procedimiento bastante célebre. Bien, es importante saber qué sucede con los procedimientos concursales ordinarios. Bajo esto tenemos dos escenarios. El primero es si es que el proceso concursal ordinario se presenta después de la solicitud del inicio del PARC. Pues en este aspecto, el proceso concursal ordinario, si es que aún no se ha efectuado la publicación en el boletín, queda suspendido. Después de la solicitud del inicio del PARC, se declara improcedente. Y antes de la solicitud del inicio del PARC, se declara suspendido. En caso se admita el trámite al PARC, se va a declarar la conclusión del proceso. Es decir, en ambos casos, Indecopi va a dar preferencia al PARC. Es decir, por un tema de celeridad, tanto a la administración como a los deudores y acreedores, es bastante beneficioso el procedimiento. La ventaja que tienen tanto el PARC como el proceso concursal ordinario es que en ambos se va a suspender la exigibilidad de obligaciones en el marco de protección legal del patrimonio del deudor y se pueden iniciar también acciones de ineficacia. Es decir, no se va a pagar la deuda y nadie tiene por qué ejecutar dichos bienes. Además, que se puede iniciar acciones de ineficacia para el recupero de los activos. Para el PARC también hay que tomar en cuenta que este es un procedimiento de evaluación previo, el cual se encuentra sujeto a un silencio administrativo negativo. Esto quiere decir que las solicitudes presentadas o toda la documentación presentada que necesite tener una respuesta por parte de la administración y en caso no lo hubiese, no se puede dar por entendido que esta es aceptada. Por lo contrario, se tiene que entender que ha sido como un desistimiento de esto. Bien, las condiciones para el acogimiento del PARC básicamente son que no puede estar calificada en el sistema financiero como dentro de la categoría normal o con problemas potenciales. También es que esta no puede estar o no se puede encontrar dentro del procedimiento concursal ordinario, ni tampoco en el procedimiento concursal preventivo, que ya se encuentran publicados debidamente en el boletín concursal. Además, que no pueden tener pérdidas acumuladas cuyo importe sea mayor al tercio del capital social. Y por último, que no se encuentren dentro de los supuestos que establece la norma de disolución de la Ley General de Sociedades. En realidad, estas condiciones son básicas para que Indecopi tenga certeza de que van a poder seguir las condiciones o el plan de refinanciamiento que el PARC implica, ¿no? Bien, como pueden ahí observar, este es el documento que ya Indecopi
ha subido a su página web, en donde es el formato que se tiene que llenar. Básicamente, como les mencionaba, son los datos y es la declaración jurada. Es decir, toda esa documentación que se consigne va a tener, tener carácter de declaración jurada y se va a evitar presentar vigencia de poder, la partida electrónica de la empresa, y así también hay un procedimiento mucho más célebre. Los anexos considero que son una parte bastante importante de la solicitud que se tiene que presentar. Pues lo que consigna tanto el formato, porque el formato también lo consigna, así como el reglamento, es básicamente un resumen ejecutivo explicando el origen de la crisis que le ha generado el COVID-19. Ahora, para ello no hay un parámetro, no hay una estructura en el cual guiarse o basarse para hacer este resumen, ni qué se debería presentar para ello. Por ello, en este sentido, básicamente lo que se tendría que consignar es un documento donde narres detalladamente explicando lo que generó el COVID en tu empresa y lo que te llevó a esta situación de insolvencia, ¿no? Otro punto importante es que se necesita acreditar mediante una copia digitalizada de la comunicación del representante legal al órgano pertinente en donde se comunique que te quiere someter al parque. El gerente general se le comunicar, ya sea con la junta de accionistas o con el presidente del directorio, indicándole que se va a someter al parque. Otro requisito importante es la copia digitalizada de la constancia o reporte emitido por la central de riesgo. Como ya les mencioné anteriormente, en esta tiene que aparecer como característica que te encuentras dentro de la categoría normal o con problemas potenciales. El criterio que toma es que este puede ser hasta de 2 meses hacia atrás. Es decir, si te presentas a la solicitud el día de hoy, puede ser hasta de 2 meses anteriores la copia digitalizada. Otro punto importante es los estados financieros. En estos también toma el criterio anterior. Bueno, se tiene que presentar el cierre del año 2019, así también como el cierre mensual con una antigüedad no mayor a 2 meses a la fecha de presentación. Y por último, es una relación de todas las obligaciones, información del acreedor y el monto que se tiene que pagar. Así también indicando cuál es la relación que los vincula, ¿no? Hay que aclarar en estos puntos 2 cosas bastante importantes. Primero, es que no establece algún tipo de exclusión a aquellas empresas que se han acogido a refinanciamientos, ya sea el FADEMIPE o el Reactiva Perú. Es decir, no los excluye. Las personas que se han sometido a ellas también pueden acogerse al parque. El otro punto importante también es el tema de las empresas que se han acogido a la suspensión perfecta, tampoco las excluye, pues estas son normas de carácter laboral que no deberían influir en el acogimiento al parque. Y hay un tema importante con respecto a la información que se va a presentar, pues la norma indica de que si la información es falsa, Indecopi señala que el acreedor y el acreedor considera que está perjudicando, puede impugnar o solicitar que esta información es falsa. Y sustentando ello, Indecopi resolviéndolo, puede tener una multa desde una UIT hasta 50 UITs. Por ello es importante que la información que se presente siempre sea de acuerdo a la norma, ¿no? Bien, gracias Anita. Buenos días con todos. Continuando con el tema, ya el inicio del PARC tiene que ver mucho con el cómputo de los plazos que se va a tener que respetar bastante por parte de los acreedores y el deudor.
La comisión va a tener un plazo de 5 días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud para el inicio del PARC, para poder verificar el cumplimiento de los requisitos. Una vez que ha verificado estos requisitos, va a emitir el admisorio respectivo. Entonces, un punto importante del inicio del PARC es de que la resolución que admite a trámite el PARC es inimpugnable. Ello en la medida de que este procedimiento es muy célere. Entonces, si esta decisión se fuera impugnada, tendremos que esperar a que la sala resuelva, que baje nuevamente a comisión y empezar el trámite de nuevo. Bien. Ahora, si el administrado no cumple con alguno de los requisitos, va a tener 2 días hábiles para poder subsanarlos. De lo contrario, se puede declarar la inadmisibilidad de la solicitud y la comisión dispondrá la publicación del aviso del inicio del PARC en el boletín concursal en un plazo no mayor a 5 días. Entonces, aquí el boletín concursal tiene un papel importante porque va a ser el medio por el cual todos los acreedores y el deudor va a estar informado ya sea de la convocatoria de la Junta de Acreedores, el inicio mismo del procedimiento y los demás actos. Normalmente la publicación del boletín concursal se daba los días lunes, entonces no es muy probable de que los mismos días lunes se siga publicando los avisos en el mismo boletín. Ahora, esta es la parte central del procedimiento acelerado. ¿Por qué? Porque trata sobre los efectos. Estamos comprendiendo de que el patrimonio del deudor va a ser constituido en la masa concursal. Entonces, esta masa concursal tiene que tener una protección especial por parte del ente, que es en este caso el Indecopi. ¿Para qué? Para que no se produzca la canibalización de este patrimonio. Es decir, que los acreedores quieren ir individualmente pidiendo sus créditos. Entonces, primero se da la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones del patrimonio del deudor, toda vez que los acreedores no pueden ejecutar el patrimonio del deudor en forma individual. Siempre tienen que estar constituidos en una masa de acreedores para que puedan solicitar el reconocimiento de los créditos. En segundo lugar, el marco de protección legal del deudor es la que evita, como les estaba comentando, la canibalización del patrimonio del deudor. Es decir, que el patrimonio del deudor sea, por así decirlo, arrancado por cada uno de los acreedores y este se quede sin nada para poder cubrir otros pasivos que tiene. Y el tercer punto importante es de que pueden iniciarse las acciones de ineficacia contra los actos celebrados por el deudor y el reintegro de bienes a la masa concursal. Es decir, si la misma autoridad te está dando protección a tu patrimonio, tú como deudor o como entidad calificada no puedes disponer de tu patrimonio. Entonces, si tú haces esas acciones de disposición, lo que pueden hacer los acreedores o el mismo Indecopi de oficio es iniciar las acciones de ineficacia respectivas para poder reintegrar lo que se ha gastado. Entonces, este es el fundamento de todo procedimiento concursal, porque esto no escapa de una comparación con el procedimiento concursal ordinario preventivo. Ahora, lo referido al reconocimiento de crédito. El reconocimiento de crédito, los acreedores deberán presentar su solicitud como máximo a los 10 días hábiles de la publicación del PARC. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque no va a haber un apersonamiento tardío de acreedores. Si tú al día 11 quieres recién apersonarte, no lo vas a poder hacer, dado, como ya lo estaba mencionando Anita, la celeridad de este procedimiento. No son pasibles de reconocimiento los créditos laborales y de consumo. ¿Por qué? Los créditos laborales, por la especial naturaleza que tienen estos, tiene que tener un tratamiento muy especial por la revisión de estos créditos, dada la importancia que tiene, por ejemplo, el derecho laboral y estos créditos para un reconocimiento de los mismos. Asimismo, no procede el registro de los créditos contingentes, es decir, aquellos que están siendo discutidos en vía judicial, administrativa o arbitral. No obstante ello, estos créditos sí van a ser tomados en cuenta en una lista, ya que una vez levantada la contingencia, estos créditos van a poder ser admitidos y puestos en el PRE, que les voy a explicar en un momento.
Asimismo, el acreedor solicitante y el deudor pueden apelar la constancia del crédito o la resolución de reconocimiento de créditos. Entonces, esta decisión sí puede ser apelada. Acá es donde ya se empieza a dilatar el procedimiento acelerado. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos tendríamos un plazo de 65 días, es decir, sin apelaciones y siguiendo el curso normal que se está planteando en el PARC. No obstante, si existe alguna apelación o discusión, se tendría que esperar a que suba a sala, la sala resuelva y baje nuevamente a la comisión para poder continuar con el trámite. Ahora bien, la solicitud de reconocimiento de créditos que se presenten tiene carácter de declaración jurada. Entonces, primero se va a tener que poner los datos que identifiquen a la persona, ya sea en persona natural, el DNI o el RUC del acreedor en una persona jurídica, así como el asiento de la partida registral y los poderes inscritos. Como es electrónico este procedimiento, se va a tener que colocar un correo electrónico con un acuse de recibo para poder hacer las notificaciones, algunas notificaciones de los actos y que lleguen a los acreedores oportunamente y al deudor, así como el número de teléfono para que puedan ser contactados. Como les estaba diciendo, todo esto tiene carácter de declaración jurada. Y la documentación, como el proceso es digitalizado, también la documentación que es materia probatoria en tu solicitud tiene que estar digitalizada para la presentación de la misma. Entonces, luego de presentada la solicitud de reconocimiento de créditos, la comisión inmediatamente va a notificar a más tardar 10 días hábiles de vencido el apersonamiento al deudor con la resolución que contiene el monto del crédito reconocido a cada acreedor y a cada acreedor de la constancia de crédito que se está reconociendo a su favor. Entonces, luego de notificados, a los 20 días hábiles se publicará en el boletín concursal la convocatoria a la Junta de Acreedores. ¿Qué va a contener esta convocatoria? El link para que se pueda ingresar a la Junta y el tema, que es un único tema. Bien. Ahora, con respecto a la Junta de Acreedores, esta Junta de Acreedores va a ser convocada con fecha única, no va a haber una primera convocatoria, segunda convocatoria, es una fecha única y se llevará a cabo a los 15 días hábiles después de haber sido publicado. Se realizará de manera virtual y será grabada electrónicamente en su integridad. A esta junta de acreedores van a participar los acreedores, con excepción de los créditos laborales, como estaba diciendo, los de consumo y los contingentes, y asistirá también un notario. Ahora, facultativamente va a participar un miembro integrante de la comisión. En las situaciones de los procedimientos ordinarios y preventivos no era muy común que iba un representante, entonces no se espera que ahorita también esté presente los representantes de la comisión. Bien, ahora, para el quórum de la instalación se va a requerir más del 50% de los créditos reconocidos y para la aprobación del PRE se va a requerir, perdón, el voto favorable del más del 50% del total de los créditos reconocidos. Ahora, los créditos laborales y vinculados no serán considerados por el quórum, pero lo particular de esta situación es que, si bien es cierto, no existe un orden de prelación, es decir, por ejemplo, no está el primer orden, que son los créditos trabajadores, segundo orden, tercer orden para ser pagados los créditos, pero los créditos laborales van a gozar de una preferencia cuando en el primer año de ingresos de la empresa o de la entidad calificada, estos, del 40% de esos activos van a tener que ser destinados exclusivamente a los créditos laborales. Bien. Ahora, ¿qué es el PRE que les estaba comentando? Es el plan de refinanciación empresarial. ¿Por qué solamente se habla de este plan? Porque el PARC solamente va a ser, se ha establecido para ver el proceso de refinanciación concursal. No se está viendo bajo ningún término procesos de disolución y liquidación de las empresas.
Entonces, esto es algo importante que tenemos que considerar porque los acreedores van a tener que tener ese único horizonte, de que se va a tener que refinanciar nada más el crédito de la masa concursal del deudor. Entonces, el deudor deberá remitir el plan vía electrónica a la comisión con copia a todos los acreedores. Aprobado o no, concluye el PARC. O sea, es un procedimiento. Tú entras, la comisión ya se instaura tu plan de refinanciación y tú sales. No es un procedimiento que va a seguir, es un procedimiento automático y no es necesario el pronunciamiento de la comisión. Entonces, puede ser impugnado por el deudor o por el acreedor que representen por lo menos el 10% de los créditos reconocidos. Una vez firmado, consentida la declaración de nulidad del PRE, la Junta de Acreedores puede reunirse por única vez para aprobar un nuevo PRE subsanando los aspectos que acarrearon la nulidad respectiva. Ahora, como este tema de la presentación de documentación y de pruebas es totalmente electrónico, una vez terminado en el mismo procedimiento, Indecopi podrá fiscalizar esta información y de encontrarse información falsificada, se va a tener una multa de 1 a 50 UITs, además de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder en el caso. Doctora Zamba, realmente interesante el tema que han expuesto. Ahora pasaremos a la sección de resolver las dudas y preguntas que los participantes nos han hecho a lo largo de la conferencia. Yo les voy a dar y cualquiera de las dos puede dar respuesta la que sea conveniente. Como tenemos, ¿cuál sería la diferencia de solicitar un refinanciamiento directo con el banco, el PARC? Bueno, acá estamos hablando acá de un procedimiento que es ante una entidad administrativa que solamente va a ver el refinanciamiento o el reparto de estos créditos. Entonces, acá no se ven créditos laborales, no se ven créditos de consumo, solamente en su mayoría los créditos que van a ver son los créditos comerciales. Entonces, si tú inicias un refinanciamiento con el banco, no te van a dar estas exclusiones. Es más, o sea, es una naturaleza totalmente distinta de estos procedimientos, ¿no? Sí, para agregar, el PARC no es un crédito al banco, solamente es un concurso de acreedores. Por ello, los acreedores son los que en conjunto van a aprobar o no el plan que se va a programar. ¿Sí? Ok. Muchísimas gracias. Tenemos como siguiente pregunta a ¿el acreedor solicitante puede cuestionar constancias de crédito de un tercero acreedor? Mira, se entendería que sí. ¿Por qué? Porque no hay ninguna prohibición de la norma. Ahora, se necesitaría un pronunciamiento en este caso, el Indecopi, para poder dilucidar ese tema, pero en teoría sí se podrían cuestionar las acreencias de un tercero. Muchas gracias. La siguiente pregunta que les traslado es, y es aprobado, y después tu situación se empeora, ¿puedes acogerte a un procedimiento concursal ordinario? Pues sí, se entendería que sí, pues la norma no lo excluye. Y también, si es que si no se aprueba el PARC, también te puedes someter después a un proceso concursal ordinario. Pues es válido, como te digo, la norma no le excluye, y mientras que no le excluya, se puede realizar, ¿no? Ok, muchas gracias. La pregunta aquí nos dice, ¿cuáles son las funciones de los supervisores, del supervisor, y cuál es la diferencia con una liquidadora? Ah, ya, bien.
Este es un tema que en la misma junta de acreedores, el 30% de los créditos reconocidos va a poder contratar a un supervisor. Este supervisor puede ser independiente o puede estar inscrito. La diferencia que recae con una persona que entra a ver la disolución y liquidación es que el supervisor es un mediador. Va a haber el cumplimiento por parte del deudor de lo que se ha establecido en el plan de refinanciación y lo que quieren los acreedores, mientras que el liquidador va a entrar a vender activos de la empresa y a cerrarla. Entonces es totalmente distinto. Uno es un mediador y el otro se va a cerrar la empresa. Daniela, tenemos otra pregunta respecto a los acreedores. ¿Los acreedores laborales tienen? Como lo había comentado, los acreedores laborales no tienen una prelación, pero sí tienen una preferencia en el pago, porque de los ingresos que van a entrar en los activos de la empresa en el primer año del PRE, el 40% va a tener que ser dispuesto sí o sí para pagar a sus trabajadores. Entonces, no tienen una prelación como el primer lugar que tienen en el procedimiento concursal ordinario y en el preventivo, sino de que van a tener una preferencia en el pago. Bien. Tenemos las empresas que se acogieron a algún programa de financiamiento, ¿pueden ahora acogerse al PARC? Sí, sí pueden acogerse. Como lo mencioné, la norma no lo excluye, por tanto, no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema en que las empresas que ya tienen un refinanciamiento con el banco por el tema de FAEMIPE, Reactiva Perú, puedan acogerse al PARC. No hay ningún problema, es más, sería también una opción, ¿no?, viable para aquellas empresas. Gracias, doctor Martín. Tenemos algunas preguntas más. La siguiente nos dice si hay alguna limitación para aquellas empresas que se acogieron a la suspensión perfecta. No, al igual que en el tema de los refinanciamientos, el reglamento ni la norma lo excluye, y pues son temas laborales netamente, ¿no? Y es una opción, la suspensión perfecta es una opción que tiene el empleador de manera temporal. Por tanto, la solicitud de acogimiento al PARC también es viable y no hay ninguna limitación para acogerse. Bien. Doctora, también me están consultando respecto a limitaciones por el tamaño de la empresa o de la sociedad para... No, puede ser acogida desde la microempresa, la pequeña, mediana y gran empresa. No hay ningún tipo de limitación al respecto. Es para cualquier tipo de empresa que lo solicite, ¿no?, y cumpla con los requisitos ya mencionados. Perfecto. Muchas gracias. Como siguiente pregunta, ¿puede plantear lo que es la condonación de los créditos? En teoría, sí podemos plantear una condonación de créditos, pero ahora tenemos que tener en consideración que en la Junta de Acreedores, al no estar, por ejemplo, los créditos laborales, no hay créditos tampoco, reconocimiento de créditos contingentes, ni créditos de consumo, en su mayoría van a estar los créditos comerciales. Y ya sea que con una garantía o sin una garantía, vayan a querer hacer una condonación de crédito. Ok. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, entendiendo que el objetivo del PARC es proteger a la empresa, ¿se puede también tomar como ejemplo que son las obligaciones que uno tiene con los bancos? Ya, lo que sucede aquí es de que se da la protección y la suspensión de la exigibilidad de obligaciones.
Entonces, se busca proteger a la masa concursal, se busca proteger al patrimonio del deudor para que se pueda respetar el plan de refinanciación. Entonces, el mismo deudor no va a poder disponer de ese patrimonio porque ya tiene una protección desde que se inicia este procedimiento, pues, ¿no? Entonces, se tiene que respetar, las decisiones de la Junta de Acreedores y lo que se establezca y se disponga en el plan de refinanciación empresarial. Gracias, doctor. Tenemos también otra pregunta. Nos dice si se puede llegar a negociar la disminución de un local. En realidad, esto sería una negociación interna de la empresa, que en realidad no se tendría por qué discutir dentro de la junta de acreedores, pues no va dentro del plan de refinanciación. Sin embargo, es una situación que se podría plantear al interno de, ¿no? Tanto ya sea el arrendatario como el arrendador, más no dentro del plan de refinanciamiento empresarial. Bien. Doctora Paz, justo retomando la pregunta anterior, nos consultan si es que existe masa concursal. Sí existe la masa concursal que va a estar conformada por el patrimonio del deudor. Entonces, esa misma masa es la que se pretende, como estaba explicando, proteger, haciendo la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones, estableciendo un marco de protección a su patrimonio y, sobre todo, viendo que este mismo deudor no disponga de su patrimonio. Entonces, la masa concursal va a estar establecida por el patrimonio del deudor o la entidad calificada en este procedimiento, pues. Bien. Gracias. Tenemos otra pregunta que nos dice cómo se podría realizar la junta de... La junta de acreedores se va a realizar una vez convocada la junta, se plantea para un día, esta va a ser realizada electrónicamente, entonces esta convocatoria va a tener el link de acceso, los puntos a tratar, que en su totalidad va a ser la aprobación o la desaprobación del plan de refinanciación, y esta se va a desarrollar a cabo virtualmente, con la presencia de un notario y facultativamente de una persona del INDECOPI, en este caso de la Comisión de Procedimientos Concursales. Esta va a necesitar para su instalación más del 50% de los créditos reconocidos y para una aprobación o desaprobación también más del 50% de créditos reconocidos. Por eso es importante que para la realización de la Junta de Acreedores, tanto acreedores como el deudor estén atentos a la publicación del boletín concursal, porque los plazos son chiquitos, entonces se va a respetar ese plazo. Si tú no vas a tener problemas después. Puedes impugnar, pero hace que el plazo sea mucho más largo. Otra pregunta. Siguen llegando. Si estoy en un plan de financiamiento, ¿debo ponerlo en la solicitud que voy a presentar? Sí, sería lo más conveniente en realidad, pues este es un acreedor más en donde tienes ya una obligación pendiente con el banco, ¿no? Entonces sería consignarlo, ¿no? Bien. Tenemos otras preguntas, doctoras. Aquí nos mencionan si se tiene una asociación de los patrimonio o de los activos de la empresa
o si son de los bienes del representante legal. Claro, es el patrimonio de la empresa. Son los activos, los pasivos, todo eso está conformado en la masa concursal. No podemos hablar de los bienes del representante legal porque si no están dentro de la empresa, de esta constitución, no van a poder ser tomados en cuenta. Estamos hablando del patrimonio de la empresa, o sea, en este caso de la sociedad anónima cerrada, de esa empresa, todo su patrimonio va a ser masa concursal. Los del representante legal, en este caso, no se toman en cuenta. Ok. Serían todas las preguntas por parte de los participantes de la conferencia virtual. Muchísimas gracias, les repito, por su exposición. Y eso sería todo por hoy. Damos por concluida la conferencia virtual. Luego, antes. Bueno, para acceder a abogados pueden consultar a todas nuestras redes sociales mediante nuestra página web a través de www.pctmabogados.com. Gracias. Muchas gracias.